Bienvenidos a un nuevo video en el que buscamos conocer un poco más en profundidad nuestra Biblia. Hoy vamos a hablar del libro de los jueces. En aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. El nombre con el que conocemos al libro de los jueces está dado por el título de 12 líderes israelitas encargados de liberar a su pueblo durante el periodo que va desde la conquista de la tierra prometida hasta el establecimiento de la monarquía. El título de juez tiene distintos sentidos. En asuntos exteriores, el juez era un libertador de su pueblo. En asuntos nacionales era un administrador de justicia y en asuntos religiosos era un guardián del pacto. El autor de este libro no se menciona en él y tampoco en ninguna otra parte de la escritura, pero todo parece indicar que recopiló distintos relatos históricos y los unió en un solo libro, probablemente a principios del reinado de David, ya que el autor muestra lealtad hacia la tribu de Judá y hacia el reino de David en particular. El libro registra distintos eventos que van desde la época posterior a la muerte de Josué hasta la época de Samuel, que fue el último de los jueces. El primero de los jueces que se nos menciona es Otoniel, inmediatamente después a la generación de Josué, mientras que el último es Sansón, que fue contemporáneo de Samuel. Este periodo abarca unos 350 años. Y hay que notar que en este tiempo Israel sufría peligros internos y peligros externos. Los peligros internos estaban dados por la presencia de los cananeos, que aún no habían sido expulsados completamente de la tierra, mientras que externamente habían distintos pueblos que asediaban constantemente la tierra prometida. También hay que tener en cuenta que Israel no contaba con un gobierno central ni con una capital política, sino que era una confederación tribal, es decir, una unión de 12 tribus, cuyo centro no era político sino religioso, que era el tabernáculo instalado en la ciudad de Silo. Como decíamos, la fecha de composición del libro tiene que ser después de los eventos narrados en él y antes de la conquista de Jerusalén, ya que el mismo libro nos dice que los jebuseos controlaban esa ciudad hasta el día de hoy. Así que probablemente este libro haya sido redactado en el principio del reinado de David, cuando su reino estaba instalado en la ciudad de Hebrón y todavía no había conquistado Jerusalén. Jerusalén fue conquistada por David en el año 1000 antes de Cristo, así que tiempo antes se debe haber escrito el libro de los jueces. En el libro de Josué veíamos que el pueblo había conquistado la tierra prometida, pero que esa conquista no había sido completa, sino que todavía quedaba territorio por ocupar y todavía quedaban pueblos por desterrar. Y lo que nos muestra el libro de los jueces es que la generación siguiente a la de Josué fue negligente en ese aspecto. No se ocupó en ocupar la tierra. Y la frase que resume el periodo de los jueces es esta famosa frase: en aquel tiempo no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, lo cual nos habla de dos aspectos, del aspecto político y del aspecto moral del pueblo. En el aspecto político no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Eran tribus que estaban unidas en cierto sentido, pero en otro sentido no lo estaban. Cada tribu se manejaba por su parte, no había un gobierno centralizado, un gobierno nacional. Pero en el sentido ético tampoco había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Había cierto relativismo moral, donde cada uno determinaba lo que estaba bien y lo que estaba mal. En cuanto al género literario, vemos
que el predominante es la narrativa en el libro de los jueces, pero también hay uso de poesía, hay uso de enigma, hay uso de informes militares. En sí es un conjunto de historias heroicas que muestran la liberación de Dios del pueblo que había caído constantemente en la apostasía. Al libro lo podemos dividir en 3 secciones. La primera sección es la introducción, la segunda es el cuerpo del libro y la tercera es un apéndice. La introducción, a su vez, nos muestra 2 aspectos: el paso del pueblo de la conquista al sometimiento en manos de otras naciones y también el paso de la adoración del Dios verdadero a la idolatría, a la apostasía, al sincretismo religioso. Constantemente en esta introducción se compara la situación actual de la nación de Israel con la generación anterior, con la generación al mando de Josué, aquella que había conquistado la tierra. En el cuerpo del libro vemos la historia de estos 12 líderes israelitas, de estos 12 líderes nacionales, de los 12 jueces. Y estas historias están ordenadas concéntricamente. En el centro vemos la historia de Gedeón, en los extremos tenemos por un lado a Otoniel, casado con una mujer piadosa, y en el otro extremo a Sansón, yendo detrás de mujeres extranjeras. En los días de Ahod, por ejemplo, vemos que se conquistan los vados del Jordán, mientras que la situación inversa sucede en los días de Jefté. Bajo el liderazgo de Débora, vemos que una mujer clava una estaca en la cabeza de un líder cananeo, mientras que en los días de Abimelec vemos que otra mujer arroja una piedra de molino sobre la cabeza de un líder israelita. En este orden concéntrico podemos ver una espiral descendente, donde cada historia que se nos relata es más decadente que la anterior. Vemos constantemente un ciclo de apostasía, de castigo, de arrepentimiento y de liberación. Pero terminado ese ciclo, la situación es cada vez peor. Este ciclo se repite 7 veces, en el que se nos muestra al pueblo yendo detrás de dioses ajenos, yendo detrás de la idolatría, atrás del sincretismo religioso. El pueblo abandona a Dios y Dios deja al pueblo abandonado a su propia voluntad. Y es así que el pueblo sufre las consecuencias de su apostasía, al ser conquistado, al ser oprimido por las demás naciones. Es ahí donde el pueblo se da cuenta y se arrepiente, clama a Dios por restauración. Y es así que Dios levanta a un juez que libera al pueblo de la opresión. Terminados estos ciclos, se nos dice que la tierra tuvo reposo por cierta cantidad de tiempo. Los jueces mencionados en este libro provenían de 9 tribus distintas que no llegaron ninguno de ellos a ejercer gobierno sobre todas en su conjunto. De hecho, vemos que algunos actúan de forma simultánea en distintas regiones de la nación. La tercera parte de este libro es el apéndice. Un apéndice que nos muestra las consecuencias de la apostasía en la nación. Habíamos visto este ciclo de apostasía, castigo, arrepentimiento y liberación. Vemos que la nación constantemente cae en la idolatría, sufre las consecuencias a manos de otras naciones, se arrepienten y claman a Dios y Dios levanta a un juez que los libera. Sin embargo, eso no quiere decir que la nación no sufriera las consecuencias de su constante caída, sino que vemos que era cada vez mayor su decadencia. Y esto se puede ver hacia el final del libro cuando vemos que una de las tribus de Israel comete abominaciones similares a las de Sodoma. Este apéndice no está
en un orden cronológico, sino en un orden teológico. Aquellos eventos de los capítulos 20 y 21 probablemente acontecieron al inicio de la época de los jueces, pero se incluyen en el final para demostrarnos cómo era el estado moral de la nación de Israel en ese periodo. En aquel tiempo no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ese era un estado de relativismo moral y un estado de depravación cada vez mayor. Dios le prometió a Abraham y a su descendencia la tierra de Canaán, y esa promesa se empezó a cumplir en los días de Josué. Ya instalada la nación de Israel en esa tierra, se enfrenta a dos peligros. El peligro de las naciones extranjeras, el peligro en las luchas territoriales y también el peligro de la idolatría. Un peligro militar y un peligro moral. El relato nos muestra que estos dos peligros estaban íntimamente relacionados. Nos muestra, por ejemplo, que mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Tampoco Manasés arrojó a los de Betseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y en sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Dios le recrimina esta actitud al pueblo de Israel. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Vemos que esta desidia lleva a la apostasía. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Vemos que la apostasía, la idolatría del pueblo resulta en su castigo. Pero Dios se apiada del pueblo. Y Jehová levantó jueces que los librasen de manos de los que le despojaban. Pero ni así el pueblo aprendía la lección. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. La apostasía del pueblo se muestra en la idolatría, en ir detrás de los dioses cananeos como Baal, como Asera. Y el texto nos habla de esta idolatría como prostitución. Nos dice que el pueblo se prostituyó detrás de dioses ajenos. Nos muestra la infidelidad del pueblo dejando al Dios verdadero para ir detrás de los dioses falsos. Pero así como destaca la infidelidad del pueblo, se resalta mucho más la fidelidad de Dios, que vez tras vez libra a su pueblo, no por su obediencia ni ahí, ni siquiera por su arrepentimiento,
sino por su propia misericordia, por su propia compasión y por su propia lealtad y fidelidad al pacto. El libro de los jueces nos retrata personajes muy famosos como Gedeón, como Débora, como Sansón. Y si bien solemos hablar de los jueces como libertadores del pueblo, lo cierto es que el verdadero libertador del pueblo es Dios. Vemos en la elección de todos estos jueces el poder de Dios que resalta entre la debilidad humana. Vemos a Dios constantemente escogiendo a lo vil, a lo débil, a lo menospreciado del mundo para demostrar su poder. Lo vemos, por ejemplo, cuando manda a Gedeón a disminuir el número de soldados del ejército. Dijo Jehová a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. El libro de los jueces nos muestra una verdad central de la Biblia, que la salvación es de Jehová. También nos muestra el libro que cuando el pueblo olvida los actos salvíficos de Jehová, se vuelve tras otros dioses. Y también que la apostasía y el pecado acarrean juicio y castigo. Cada vez que el pueblo caía en la apostasía, a eso le seguía un periodo de opresión y de sufrimiento. La paga del pecado es la muerte. Pero también nos muestra que al arrepentimiento le sigue la liberación y el descanso. Le sigue la liberación y el reposo, como nos muestra Pedro en su discurso. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pero así también nos muestra el libro de los jueces que si bien Dios nos libra de la culpa por nuestros pecados, no nos libra de las consecuencias de esos actos. Y si bien Dios nos perdona nuestros pecados, frecuentemente debemos seguir lidiando con las consecuencias de esas decisiones. Jueces también resalta la soberanía de Dios. Dios utiliza constantemente a las naciones paganas para sus propios propósitos. Incluso sus malas acciones las dirige para sus fines santos. Utiliza constantemente a esas naciones para disciplinar a su propio pueblo. En medio de un periodo de caos que nos muestra el libro de los jueces, Dios demuestra estar al control de todas las cosas. El libro de los jueces nos deja ver que Dios finalmente edificará su reino, a pesar de nuestra rebelión, a pesar de nuestro pecado. El periodo de los jueces es una espiral decadente en el que cada juez es moralmente peor que su antecesor. Todos estos mediadores, estos jueces, estos libertadores, no son más que una sombra que apunta a un libertador perfecto. Estos jueces liberaban al pueblo externamente y temporalmente. Pero este periodo clama por un libertador aún mayor. El periodo de los jueces nos deja ver la necesidad que tiene el pueblo, no solo de un libertador, sino también de un rey. Y todas esas expectativas, esa necesidad de la nación, se cumplen en Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Cristo está en todos los libros de la Escritura de una u otra forma. En el libro de los jueces, por ejemplo, si bien todo el contexto clama por ese Mesías, también vemos otra vez la extraña figura del ángel de Jehová, que no era un simple ángel, sino que era Dios mismo, como podemos ver en el caso de Gedeón, por ejemplo. Y a Dios nadie lo ha visto, sino que el Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, por lo cual lo lógico es concluir que el ángel del Señor es una aparición reencarnada del Mesías.
El libro de los jueces nos muestra un ciclo en el que muchas veces nosotros también nos encontramos. Un ciclo en el que nos olvidamos de los actos salvíficos de Dios y nos vamos tras dioses ajenos. Pronto sufrimos las consecuencias de abandonar a Dios. Y es ahí cuando nos acordamos y volvemos a Él en arrepentimiento. Y Dios siempre está dispuesto a perdonar y a liberar a sus hijos. Sin embargo, el perdón de Dios no nos libra de las consecuencias de nuestras malas decisiones. El libro de los jueces refleja mucho de nuestra propia condición. Espero que el video te haya servido de algo. Si es así, dale like, compartilo con alguien a quien le pueda interesar y suscríbete al canal, activa la campanita. Mirá el contenido acerca de teología sistemática, de historia del cristianismo, de panorama de la Biblia, de interpretación bíblica, las prédicas, etc. Nos vemos en la próxima.